Entonces, buenas noches nuevamente. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Este es la revisión académica semanal del posgrado en anestesiología de la Universidad Javeriana Cali. El objetivo de estas revisiones es ir profundizando en temas que consideramos muy relevantes, sobre todo pensando en la formación de los residentes que se van uniendo a nuestro programa, y tratamos de seleccionar temas que en día a día se estén actualizando, que día a día se estén renovando, y uno de esos temas es el valor de la electroencefalografía y la neuromonitoría, cómo se ha incorporado al staff de monitoría que necesitamos en anestesia. Vamos a aprender los principios el día de hoy y trabajar un poco en respondernos la gran pregunta de si esto debe pasar definitivamente a formar parte de lo que es la monitoría estándar o básica. Como en su momento llegó la capnografía, ahora tenemos la neuromonitoría y esperamos que termine incorporándose. Contamos con el acompañamiento, la tutoría de la doctora María de la Paz Echeverry. La doctora es neuroanestesióloga del Hospital San Ignacio de Bogotá. Está con nuestros residentes de primer semestre en este momento y ha aceptado la invitación para acompañarnos y ha asesorado a Francisco, que es nuestro residente que va a presentar el tema. Los dejo entonces en compañía de Francisco para iniciar la revisión. Bueno, buenas noches para todos. Como dijo la doctora Comaromi, yo soy Francisco Javier Arias Vélez, soy residente de primer año de la Universidad Javeriana de Cali y el día de hoy les voy a hablar sobre el electroencefalograma para anestesiólogos y neuromonitoría transoperatoria. Tuve como tutora a la doctora María de la Paz Echeverri, que es neuroanestesióloga de aquí del Hospital Universitario San Ignacio. En cuanto al contenido de la presentación, vamos a hablar un poco sobre los aspectos generales, generalidades sobre el electroencefalograma, el bispectral entropía y el espectrograma. Vamos a hablar sobre el electroencefalograma y espectrograma de los diferentes anestésicos que más utilizamos en la práctica clínica, la neuromonitoría transoperatoria y ya para finalizar un artículo de interés y mensajes para llevar a casa. En cuanto a los aspectos generales, como todos sabemos, la transmisión de la información en el sistema nervioso central se produce a través de los potenciales de acción. Y esos potenciales de acción son secundarios a un cambio en el potencial eléctrico en respuesta a un estímulo. Para que se genere pues, la transmisión del potencial de acción durante todo el axón de la neurona, pues va a ser dependiente de los canales iónicos de sodio y potasio básicamente. Cuando llega el estímulo entonces a la neurona postsináptica, se van a empezar a abrir los canales de sodio y potasio, entrando sodio a la neurona y saliendo potasio al exterior de esta, generando así la despolarización de la neurona y la posibilidad de la transmisión del potencial de acción. Esto me va a generar en sí lo que se llama un potencial eléctrico extracelular alrededor de cada neurona, como lo vemos acá. Se despolariza la neurona y me va a generar un potencial eléctrico alrededor de cada neurona, pero este potencial eléctrico es tan de baja amplitud que no va a poder ser sensado por los electrodos del electroencefalograma. Entonces, ¿qué es lo que me mide el electroencefalograma? Me va a medir lo que es el potencial de campo local. Y el potencial de campo local es la sumatoria de un grupo de neuronas que me van a generar ese potencial eléctrico extracelular, como lo podemos ver aquí. Un grupo de neuronas me generan el potencial eléctrico extracelular y es lo que va a ser sensado por los electrodos del electroencefalograma, generándome las diferentes ondas que vamos a poder evidenciar en este electroencefalograma. Antes se pensaba que el potencial de campo local que medía el electroencefalograma eran los potenciales presinápticos, pero pues se dieron cuenta que no es así, ya que esos potenciales de acción de campo local presináptico son de muy poca duración, alrededor de 1 milisegundo, y se evidenció que lo que detectaba estos electrodos son los potenciales de campo local postsináptico, ya que tienen una duración mucho mayor, alrededor de 15 a 200 milisegundos. El objetivo del electroencefalograma es monitorizar la actividad eléctrica del cerebro en un periodo de tiempo y se va a encargar de captar las señales generadas no de todas las neuronas del cerebro como tal, del sistema nervioso central, sino solamente de las neuronas piramidales que se encuentran en la corteza. Estas neuronas piramidales son muy especiales porque se van a organizar de manera paralela entre ellas, como lo vemos acá,
Esas son las neuronas piramidales de la corteza que se organizan de manera paralela y perpendicular a la corteza. Estos potenciales de campo local de estas neuronas piramidales son los que son sensados por los electrodos del electroencefalograma. No los va a censar de todas las neuronas del sistema nervioso central porque las demás neuronas están organizadas de manera aleatoria, no están paralelas entre sí y no perpendiculares hacia la corteza y no me van a generar la amplitud necesaria del potencial de campo local, que es lo que se va a censar como tal. Además, se ha evidenciado de que estas neuronas piramidales de la corteza están bastante interconectadas con las neuronas de la subcorteza. Por eso se dice que lo que vemos las ondas que vemos en el electroencefalograma es una monitorización indirecta también de la subcorteza como tal. Ya hablando del electroencefalograma, decimos que es una monitorización electrofisiológica que se va a encargar de medir la actividad eléctrica del cerebro a lo largo de un periodo de tiempo. Ya desde 1930 se empezaba a hablar de que este tipo de neuromonitoría podría ser utilizada para poder valorar en la profundidad anestésica en los pacientes. Las fluctuaciones de la actividad eléctrica del cerebro se van a evidenciar en el electroencefalograma como unas oscilaciones y como unas ondas cerebrales, dependiendo del estado de vigilia o alerta o de inconsciencia en el cual se encuentre nuestro paciente. Y estas ondas se van a capturar de manera no invasiva por medio de unos parches que se van a colocar a nivel de la frente del paciente para poder captar toda esta actividad eléctrica cerebral. El electroencefalograma lo vamos a poder medir tanto en frecuencia como en amplitud. La frecuencia la medimos en ciclos por segundos, que su unidad de medida son los hertz. ¿Y qué nos va a indicar esto? Nos va a indicar el número de oscilaciones, el número de ondas que vamos a poder encontrar en un segundo, como lo vemos en esta imagen de acá. A un hertz vamos a encontrar una onda, 5 hertz, 5 ondas, 8 hertz, 8 ondas, y así sucesivamente dependiendo del número de ondas que encontremos en el electroencefalograma del paciente. Y la otra parte de medida con la cual podemos valorar la parte del electroencefalograma es la amplitud, que está muy relacionada con la potencia que van a generar este tipo de ondas, como lo vemos en esta imagen. A mayor amplitud que tengan las ondas, mayor potencia va a tener este tipo de ondas que se puedan generar en el electroencefalograma. El electroencefalograma lo podemos dividir en dos tipos. Uno es el electroencefalograma crudo y el otro es el electroencefalograma procesado. En el electroencefalograma crudo vamos a evidenciar de que todas las ondas se van a superponer entre sí y independientemente de si son predominantes o no predominantes, como lo vemos acá. Esto es un electroencefalograma crudo. Entonces, dependiendo del estado de vigilia de alerta que tenga nuestro paciente, vamos a poder evidenciar los diferentes tipos de ondas en el electroencefalograma. Cuando tenemos un paciente que se encuentra en estado de alerta, vamos a poder encontrar en nuestro electroencefalograma crudo las ondas beta y gamma, que son estas ondas de acá, como lo pueden ver, beta y gamma alternadas entre sí, y que van a tener una frecuencia de las gamas de 25-80 Hz, como lo vemos acá, y las beta de 12 a 25 Hz. Ya cuando tenemos un estado de sedación en nuestros pacientes, vamos a poder ver en el electroencefalograma crudo unos tipos de ondas que son las alfa alternadas con unas ondas beta de baja amplitud, que son estas de que vemos acá. Estas son las alfa alternadas con unas ondas beta. Las ondas beta y las ondas gamma son de mayor frecuencia y de menor amplitud. Ya las ondas alfa son un poco menos de menos frecuencia y de mayor amplitud. Las ondas alfa van a oscilar entre 8 y 12 Hz, como lo vemos acá. Ya cuando entramos a un estado de inconsciencia, un estado de profundidad anestésica adecuado e ideal para nuestros pacientes, vamos a encontrar unos tipos de ondas alternados entre sí, que son los tipos de ondas lentas delta y los tipos de ondas alfa, como lo vemos acá. Aquí vemos las ondas lentas delta alternados con ondas lentas delta con ondas alfa, lentas delta y alfa. Las lentas delta van desde 0.1 Hz hasta 4 Hz. Y pues las alfa, como les dije, entre 8 y 12 Hz. Cuando evidenciamos una línea isoeléctrica, no quiere decir que sea una línea completamente plana, sino que puede tener unas pequeñas ondulaciones con una menor amplitud, es decir, con una menor potencia, como lo vemos en esta imagen de acá. Y esta imagen la vamos a poder ver en un estado que pueden llegar a presentar los pacientes, que es el estado de supresión de ráfagas.
Cuando brindamos anestesia con anestésicos inhalados a una dosis supramax, como lo vamos a ver más adelante, vamos a poder evidenciar un tipo de ondas que son las ondas teta. Esas ondas teta van a oscilar entre 4 y 8 Hz. Este es el electroencefalograma crudo y ya el electroencefalograma procesado ya sería pues esta parte de acá que se encarga de descomponer con un modelo matemático los diferentes tipos de ondas que vamos a poder encontrar en el electroencefalograma crudo. Entonces los va a descomponer tanto en frecuencia como en amplitud y esto me va a arrojar un índice numérico como lo veremos más adelante. Tuve la oportunidad, gracias a la doctora Echeverry, de asistir con el equipo de anestesia a una cirugía de columna, donde tuve la oportunidad de ver la parte del electroencefalograma y de la neuromonitoría transoperatoria en esos pacientes. Entonces aquí vemos lo que es el electroencefalograma crudo que tenemos disponible en el Hospital San Ignacio, donde encontramos los diferentes tipos de ondas en un estado de vigilia del paciente, de un estado de alerta, donde se alterna entre ondas beta y ondas gamma. ¿Listo? Este monitor también nos da la posibilidad de medir la parte de la entropía y o el porcentaje que pueda llegar a tener nuestro paciente cuando entra en un estado de supresión de ráfagas. Entonces, como les había dicho, el electroencefalograma procesado se va a encargar de descomponer las diferentes ondas que va a generar el electroencefalograma crudo. Las descompone tanto en frecuencia como en amplitud por un modelo matemático, bien sea por el bispectral o por la entropía. Cada uno de estos dos tiene un modelo matemático diferente, pero van a ser lo mismo, descomponen las diferentes ondas en frecuencia y en amplitud y me arrojan un índice numérico que es lo que vemos acá. El índice numérico cuando nos encontramos frente a un paciente que se encuentra en estado de alerta va a ser mayor a 90, entre 90 y 70 va a ser una sedación moderada, menor de 30 vamos a entrar en un estado de supresión de ráfagas y ya menor a 10 pues ya es un electroencefalograma isoeléctrico como tal. Los valores, el rango en el cual vamos a mover nosotros para decir que nuestro paciente se encuentra en un adecuado plano anestésico con una adecuada profundidad anestésica va a oscilar entre 40 y 60 como lo vemos acá. Entre 40 y 60 es un estado de profundidad anestésico adecuado para nuestros pacientes. Este electroencefalograma procesado tiene unas limitaciones. ¿Por qué? Porque los estudios que se realizaron fueron en pacientes adultos jóvenes, sacándome pues, de este rango los pacientes pediátricos y los pacientes ya de la tercera edad. Como todos sabemos, los pacientes pediátricos están en pleno desarrollo y por ende sus ondas son mucho, la actividad eléctrica de su cerebro va a ser mucho más activa. Entonces me puede generar unos índices numéricos bastante altos pudiéndome decir, y si nos basamos en ese índice numérico, de que nuestro paciente puede estar en riesgo de un despertar intraoperatorio, pero la verdad no es así, porque pues realmente estamos frente a una adecuada profundidad anestésica. Caso contrario, pasa con los pacientes de la tercera edad, que por la fisiología del envejecimiento, pues las ondas cerebrales de esos pacientes van a ser mucho más lentas y al ser mucho más lentas, el índice numérico que me puede arrojar esta monitoría puede ser un índice muy reducido, indicándome que el paciente puede estar entrando en un estado de supresión de ráfagas, pero realmente no es así, sino que por la fisiología del envejecimiento sus ondas son mucho más lentas y si le damos algún anestésico, pues vamos a suprimir un poco más estas ondas, pero no quiere decir de que estemos entrando en un estado de supresión de ráfagas como tal en esos pacientes. También tiene limitaciones con alguna administración de algunos medicamentos anestésicos, como es el caso de la ketamina y la dexmedetomidina, porque como todos sabemos, la ketamina es un medicamento que es activador de las ondas de la actividad eléctrica cerebral. Entonces me pueden dar índices numéricos y la dexmedetomidina, al contrario, me va a suprimir esta parte y me puede dar unos índices numéricos bastante bajos, diciéndome que el paciente se encuentra pues bastante con una profundidad anestésica bastante intensa pero pues como todos sabemos, la dexmedetomidina lo que me va a generar es un estado de sedación o de sedación consciente como tal. Entonces hay que tener en cuenta de que esta monitoría del electroencefalograma procesado nos puede dar errores en la neuromonitoría y por eso es importante e ideal de que aprendamos a conocer los diferentes tipos de ondas en el electroencefalograma crudo para podernos basar más que todo con este trazado. Esos son los pacientes, pues, el paciente que tuve la oportunidad de asistir. Aquí les quiero mostrar, pues, cómo los electrodos del electroencefalograma son tres electrodos que se colocan a nivel de la frente de los pacientes. El primero se coloca a nivel medial,
en la mitad pues, de las cejas, el número 3 se coloca en la cola de la ceja y el número 2 se coloca en la mitad de estos dos. Estos también son unos electrodos que se utilizan, pero pues ya es en cuanto a la parte de de la neuromonitoría de los potenciales evocados, tanto somatosensoriales y motores, que más adelante vamos a hablar. En cuanto al espectrograma, decimos que el espectrograma también va a coger los diferentes tipos de ondas del el electroencefalograma crudo y me los va a descomponer en frecuencia y en amplitud, como lo vemos acá. Llega aquí el electroencefalograma crudo, me lo descompone en frecuencia y en amplitud, me va a dar un espectro de electroencefalograma y me lo va a plasmar de esta manera. En el eje de la Y vamos a graficar la frecuencia de las ondas, en el eje de las X el tiempo en que estamos monitorizando a nuestro paciente y en el plano como tal me va a dar un código de colores dependiendo de la predominancia de ondas que existan en el electroencefalograma crudo. A mayor predominancia me va a dar un color cálido como vemos acá, que es un color rojizo anaranjado, ¿listo? Y a menor predominancia de las ondas, pues esto se va a ir desvaneciendo, me va a dar un color amarillo, azulado, verdoso más o menos, como lo vemos pues en esta imagen de acá. Con esta diapositiva les quiero mostrar de que el electroencefalograma cuando damos anestesia con propofol y o con anestésicos inhalados, el trazado electroencefalográfico va a ser muy parecido, muy similar, porque ambos me van a generar ondas lentas delta, como vemos acá, estas son las ondas lentas delta, alternados con ondas alfa, como lo vemos acá, en caso de propofol y en el caso del sevoflurane, ondas lentas delta alternado con ondas alfa, y por ende su espectrograma va a ser también muy similar como lo podemos evidenciar acá. Entonces, aquí vemos que la predominancia de ondas son las ondas lentas delta que se van a mover en una frecuencia entre 0 y 4 Hz, como lo vemos acá, y va también a existir una predominancia de ondas alfa, que las ondas alfa se van a mover en un rango entre 8 y 12 Hz, como lo vemos acá, al igual que el sevoflurane, predominancia de ondas lentas delta y de alfa. Aquí también, aquí podemos evidenciar de que en este espectrograma nos indica de que probablemente este paciente esté anestesiado con una dosis supramax y por ende el rango pues, del color cálido como se ve acá, es mucho más intenso en todo el rango de frecuencias entre 0 y 12 Hz. En cuanto al espectrograma y electroencefalograma del propofol, decimos pues que como todos sabemos que el propofol se va a unir postsinápticamente a los receptores GABA-A de las neuronas inhibitorias tanto de la corteza como del tálamo, el tronco encefálico y la médula espinal. El patrón típico, como les mencioné anteriormente, del electroencefalograma del propofol va a ser de ondas lentas delta, como se ven acá, alternados con ondas alfa. Lentas delta alternados con ondas alfa son las ondas más predominantes en este tipo de electroencefalogramas. Por ende, el espectrograma va a tener un código de colores mucho más cálido en este rango de frecuencias. Aquí vemos las ondas que se grafica entre 0 y 4 Hz, que serían las ondas lentas delta, y aquí que se grafica entre 8 y 12 Hz, que serían las ondas alfa. Esos son los diferentes espectrogramas de un paciente que está bajo anestesia con el propofol. Cuando administramos una dosis de bolo de propofol, como en el caso de la inducción anestésica, el electroencefalograma va a tardar alrededor de unos 10 a 30 segundos en cambiar sus diferentes tipos de ondas, de un patrón despierto, es decir, de un patrón de ondas beta y gamma a un patrón de ondas lentas delta alternados con ondas beta. Por ende, cuando evidenciamos las que aparecen las ondas lentas delta, va a haber un aumento de la potencia en el rango de frecuencias entre 0 y 5 Hz. Este periodo que coincide con este periodo de inconsciencia va a coincidir con la pérdida del conocimiento del paciente, con la parte de la pérdida del reflejo oculocefálico y de la atonía y la apnea que presentan los pacientes. A medida que va pasando el efecto del bolo del propofol, ya va a adquirir el patrón clásico tanto en el espectrograma como en el electroencefalograma del propofol, que son las ondas lentas delta y alfa, como podemos ver acá. Aquí venimos con una actividad eléctrica bastante prominente a nivel de las ondas beta-gamma. Uno estaba alerta, administramos el bolo del propofol y ya cuando pasa el tiempo de acción del bolo del propofol, ya empieza a adquirir el patrón típico en su espectrograma y en el electroencefalograma con las ondas lentas delta y alfa, como se ve en esta imagen.
Cuando estamos en la parte ya de la emergencia de la anestesia por el propofol, cuando estamos ya en la parte del despertar anestésico, cuando estamos administrando anestesia con propofol, pues vamos a poder evidenciar un patrón típico que es la apertura de cremallera. Esta apertura de cremallera quiere decir de que ya las ondas predominantes en el electroencefalograma no van a ser ondas lentas delta ni alfa, sino que ya se van a ir disminuyendo y van a predominar las ondas beta gamma, que va a coincidir con el estado de alerta del paciente y va a coincidir con la actividad cortical del paciente, como lo vemos acá. Aquí venimos con anestesia con propofol, alfa y B, onda lenta delta. Y ya cuando suspendemos la infusión de propofol, pues ya se empieza a abrir este espectrograma, dándonos la imagen de la apertura de cremallera, y aquí ya están más prominentes las ondas más predominantes, las ondas beta gamma, por ende el color amarillo a este nivel de frecuencias. Como les mencionaba anteriormente, hay un estado en los pacientes que se llama supresión de ráfagas. El estado de supresión de ráfagas es un estado profundo de inactivación de la actividad cerebral, y esto es secundario a una dosis elevada de los anestésicos que estamos administrando. Es muy común en los pacientes de la tercera edad, como les dije, por la fisiología del envejecimiento, pues las ondas pueden ser mucho más lentas y podemos intensificar mucho más este tipo de ondas. Y en el electroencefalograma típico de este proceso que se llama supresión de ráfagas, va a ser una línea isoeléctrica, como lo vemos acá, alternado con unas ondas que son completamente desorganizadas y que serían las ráfagas. Entonces, esta parte sería la supresión y esta parte de acá, que son las ondas desorganizadas, serían las ráfagas. Debemos de evitar a toda costa que nuestros pacientes entren en este proceso de supresión de ráfagas, porque se ha asociado a que tienen un mayor deterioro neurocognitivo y aparición de delirio postoperatorio, y puede tener secuelas pues, neurológicas en un futuro. Hay algunas situaciones clínicas en las cuales sí es importante llevar a los pacientes a un estado de supresión de ráfagas, como es el caso pues, de los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y que debemos de realizar una neuroprotección, como en el caso de la hipertensión intracraniana o en el manejo de un estatus convulsivo. Allí sí podríamos llegar a un estado de supresión de ráfagas porque es lo que estamos buscando, pero en anestesia no es lo que queremos para nuestros pacientes, por los desenlaces adversos que puedan llegar a tener. Aquí podemos ver que nuestro paciente ese día de la cirugía entró en un estado de supresión de ráfagas. Miren cómo se ve la línea isoeléctrica en el electroencefalograma, alternado con unas ondas completamente desorganizadas. Y tenemos, el monitor también nos da pues como la posibilidad de saber qué porcentaje se encuentra nuestro paciente en supresión de ráfagas. En este momento estaba estaba muy suprimido, y estamos en un 44% en supresión de ráfagas, y miren la entropía, estaba por debajo de 20, estaba bastante suprimida esta actividad eléctrica de este paciente. Ya con el tiempo se fue mejorando pues ese estado de supresión de ráfagas, ya bajamos de 44% a 34% y la entropía fue subiendo un poco más. En el espectrograma, la supresión de ráfagas va a tener un patrón muy característico, que son unas líneas verticales. Cuando estamos en la parte de la supresión, unas líneas verticales de color azul, como lo vemos acá, alternados con unas líneas de un color un poco más cálido, que es el momento cuando el paciente entra en las ráfagas, en las ondas completamente desorganizadas. Entonces vamos a poder ver en el espectrograma las bandas azules alternadas con bandas con un color un poco más cálido, como se ven en estos diferentes espectrogramas. Bandas azules alternadas pues con unas bandas de un color un poco más cálido. En cuanto a los anestésicos inhalados, como todos sabemos, se van a unir a los receptores GABA A, mejorando la inhibición GABAérgica de estas neuronas, y además se unen a los receptores NMDA, inhibiendo la liberación de glutamato. El patrón clásico y típico de electroencefalográfico que se genera con los anestésicos inhalados es muy, como les dije, es muy similar al de Propofol. Como lo vemos acá, este es Propofol, onda lenta delta alternadas con alfa. Y aquí estamos con los anestésicos inhalados, onda lenta delta alternados con ondas alfas. Hay que tener en cuenta de que cuando damos anestesia a una dosis sub-MAC, a una dosis menor de un MAC, pues el espectrograma va a ser muy parecido, el espectrograma y el electroencefalograma va a ser muy parecido al del Propofol. Miren acá, vemos aquí la predominancia de la sonda lenta delta, por eso el color cálido en este rango de frecuencias, y en las alfa, como es en el caso del Propofol también. Pero cuando damos anestesia
con anestésicos inhalados a una dosis supramac, a una dosis mayor a un MAC, pues ahí ya vamos a empezar a ver las ondas teta, como lo veíamos pues en la gráfica pasada y en esta gráfica. Vemos que prácticamente en el rango entre 0 y 12 el código de colores es bastante cálido y las ondas teta se van a encontrar entre una frecuencia de 4 a 8 Hz. Por eso se ve tan pronunciado ese código de colores tan cálido en este espectrograma. Como vemos acá. Entonces es igual, lo mismo. Veníamos con una dosis submax de anestésicos inhalados y por X o Y motivo se le subió la dosis al anestésico inhalado, supramax, entonces ya empiezan a aparecer las ondas teta, como se ve acá, entre 4 y 8 Hz. Entonces el código de colores va a ser mucho más intenso en toda esta franja, perdón. En la parte de la emergencia y el despertar pues, de los anestésicos inhalados, vamos a poder evidenciar lo mismo que el Propofol, el patrón de apertura de cremallera, como se ve en esta imagen de acá, donde veníamos con una dosis supramax de anestésicos inhalados y ya paramos pues como la administración de anestésico inhalado y se empieza a abrir completamente como un patrón de cremallera, ya disminuyendo la predominancia de las ondas lentas delta, teta y alfa, que son las ondas predominantes con los anestésicos inhalados, y ya vamos a poder empezar a ver la aparición de las ondas beta y gamma, que va a coincidir con el estado de alerta del paciente y del despertar. En cuanto a la ketamina, como todos sabemos, la ketamina se une a los receptores NMDA del cerebro y de la médula espinal, y en este momento va a actuar como bloqueador de receptores y más que todo de receptores de canales iónicos de las neuronas inhibitorias, que son las que están un poco más activas. En este momento, cuando estamos dando anestesia con la ketamina y que empieza a bloquear estos receptores iónicos, vamos a poder evidenciar una actividad eléctrica cortical bastante pronunciada, y además vamos a poder evidenciar los efectos adversos de la ketamina, como lo son la parte de los episodios disociativos, las alucinaciones, la euforia y la disforia. Entonces, la acción de la ketamina sobre las neuronas inhibitorias de la corteza lo va a generar de la siguiente manera. Va a producir una interrupción de la neurotransmisión dopaminérgica en la corteza cerebral, va a bloquear la liberación de glutamato en las neuronas del asta dorsal de la médula espinal, y es aquí donde se dice que la ketamina juega un papel como analgésico, porque esta es la vía de conducción del dolor. Entonces, al bloquear la liberación de glutamato a este nivel, pues no va a producir, no va a permitir la conducción nerviosa y la transmisión de la información dolorosa hacia la corteza. Y ya cuando aumentamos la dosis de glutamina, la dosis de ketamina, ya se va a poder evidenciar una disminución, una inhibición de las neuronas glutamatérgicas, de las neuronas excitadoras, y ahí vamos a poder encontrar la parte de la anestesia con la ketamina. Entonces, cuando administramos en dosis baja la ketamina, una dosis de 0,5 miligramos kilogramo, pues se va a asociar, como les dije, con una señal cerebral un poco más activa, y por ende las ondas cerebrales van a ser en el rango de ondas beta y gamma, que es un estado de mayor actividad de la corteza cerebral. Esto va a coincidir y me va a aumentar el metabolismo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y la presencia de los estados disociativos que me genera la ketamina. Si continuamos con dosis bajas de ketamina para una sedación, el patrón típico de la ketamina, como les dije, van a ser un patrón que se va a mover y que se va a alternar con ondas beta y gamma, es decir, en una frecuencia entre 25 y 32 Hz. También pueden aparecer unas ondas lentas delta, pero estas ondas lentas delta son un poco más, son irregulares, son menos constantes y menos predominantes cuando utilizamos ketamina. Y como les había mencionado anteriormente, pues hay que tener mucho cuidado con el índice bispectral o la entropía, el índice numérico que nos arroja esta neuromonitoría cuando utilizamos ketamina, por lo que les acabo de mencionar. Por eso, vuelvo y les recalco, debemos de estar muy familiarizados con el tipo de ondas que me generan los diferentes anestésicos en el electroencefalograma crudo, para poder tomar decisiones si es el caso que tenemos que hacer. En cuanto a la dexmedetomidina, bueno, qué pena. Aquí, como vemos en el electroencefalograma de la ketamina, pues se va a alternar entre unas ondas beta y gamma, alternados acá. Y aquí vemos que como son las ondas beta y gamma, son las más predominantes en este electroencefalograma, por ende, su color y el código de colores cálido va a estar en el rango de estas frecuencias, entre 25 y 32 Hz. Se va a pintar un poco de amarillo.
y como les dije, va a tener unas ondas lentas delta, pero son menos regulares que con los otros anestésicos que hemos utilizado, como lo vemos acá. El color cálido que veíamos antes no está tan pronunciado en el espectrograma que es de la ketamina, que es el espectrograma clásico de la ketamina. Ya hablando de la dexmedetomidina, como todos sabemos, va a actuar sobre los receptores presinápticos alfa 2 adrenérgicos que se van a proyectar desde el lucus cerúleo. ¿Hacia dónde? Hacia el área preóptica del hipotálamo, al prosencéfalo basal, núcleo intralaminar del tálamo y la corteza. Entonces, esto me va a generar una hiperpolarización de la neurona, generándome una inhibición de la liberación de noradrenalina por las células del locus cerúleo. Y si no tengo noradrenalina en estas células del locus cerúleos, pues no voy a tener una inhibición del área preóptica. El área preóptica, ¿de qué se encarga? El área preóptica me manda neuronas inhibitorias hacia la corteza para inhibir la actividad de las neuronas de la corteza. Y si no tengo quien me la inhiba, pues va a estar mucho más activa esta área preóptica, realizándome pues la inhibición de las neuronas de la corteza y generándome en este momento la sedación o la sedación consciente que genera la dexmedetomidina. Entonces decimos que el electroencefalograma típico de dexmedetomidina es muy parecido al electroencefalograma que se va a evidenciar en el sueño no REM, en la etapa número 3, donde solamente vamos a evidenciar ondas lentas delta, como lo vemos aquí, ondas lentas delta, ¿listo? Ondas lentas delta, y no vamos a evidenciar las ondas alfa. Si damos una infusión de dosis baja de ketamina, podemos evidenciar unas ondas que se llaman los usos. Estos usos van a oscilar entre una frecuencia entre 9 y 15 Hz. Esos son los usos. Esos son los usos que se van a alternar con las ondas lentas delta y usos. Y eso lo vamos a ver cuando damos una dosis baja de ketamina. Pero si aumentamos la dosis de la infusión de ketamina, esos usos se van a desaparecer y solamente nos vamos a quedar con la presencia de ondas lentas delta, como lo vemos en este caso de acá, que aquí aumentamos la dosis de infusión de dexmedetomidina y vemos las ondas lentas delta en este caso. Y no vamos a evidenciar ondas alfa, como lo vemos con los anestésicos anteriores mencionados. El espectrograma de la dexmedetomidina. Cuando son a una dosis baja de infusión, vamos a ver los usos, que son unas líneas, unas bandas verticales que oscilan entre 9 y 15 Hz, como lo vemos acá, que son los usos, alternados con la predominancia de ondas lentas delta. Por eso el código de colores cálido va a estar en este rango de 0 a 4 Hz, onda lenta delta, y de 9 a 15 Hz, que son los usos. Cuando aumentamos la dosis de la dexmedetomidina, pues ya los usos, miren, desaparecen completamente en el espectrograma, ya no están aquí como están acá, y solamente nos quedamos con el código de colores cálido en este rango de frecuencias de las ondas lentas delta, como se grafica en este espectrograma. Una parte importante a tener en cuenta es la pérdida del contacto de los electrodos. Cuando tenemos una pérdida parcial de contacto de los electrodos con la frente del paciente, vamos a evidenciar una banda azul y vamos a tener un poquito, unas líneas verticales con un color cálido pero disminuido. Aquí, como lo vemos acá, pero cuando ya vemos que los electrodos pierden completamente el contacto con la frente pues, del paciente, pues ya es completamente la banda azul y no vamos a evidenciar unos colores cálidos en este espectrograma. Y pues ahí tendríamos que revisar la posición y que tengan un buen contacto de los electrodos con la frente del paciente. Ya hablando en cuanto a la neuromonitoría intraoperatoria, hay unos puntos claves que tenemos que tener en cuenta para poder realizar la neuromonitoría intraoperatoria o transoperatoria. ¿Cuáles son? Es que la mejor anestesia para poder realizar una neuromonitoría es la TIVA, ya que el propofol me va a afectar muy poco los potenciales evocados tanto somatosensoriales como motores. Y solamente con dosis elevadas de propofol vamos a poder, se van a ver afectados esos potenciales, pero con dosis estándar como tal no van a afectarse, van a tener una afectación muy mínima. Y la otra parte es que los anestésicos inhalados sí van a tener un gran impacto y negativo en los potenciales evocados, tanto somatosensoriales como motores, cuando damos anestesia a una dosis mayor a un MAC.
mayor a un Mach. Entonces esto me va a generar una disminución de la amplitud de los potenciales somatosensoriales y de los motores. Entonces, sí podemos dar anestesia con anestésicos inhalados y evitando que se nos alteren esos potenciales, pero a una dosis menor a un Mach. Y el mejor tipo de anestesia que podemos utilizar para una neuromonitoría intraoperatoria es la TIVA, porque me afecta muy poco esos potenciales evocados. Y también tener en cuenta de que la neuromonitoría la realiza personal ajeno y externo al servicio de anestesia. Lo realizan los fisiatras o neurofisiólogos, que son los que se encargan de colocar todos los electrodos a nivel corporal del paciente y son los que se encargan de estar analizando el monitor de esos potenciales evocados. El anestesiólogo sí debe tener conocimiento de esto, pero para poder hacer algún cambio en la anestesia que está administrando, pero el que realmente está pendiente de estos potenciales evocados van a ser fisiatras o neurofisiólogos como tal. La neuromonitoría la vamos a utilizar durante la cirugía para poder evaluar la integridad funcional del cerebro, del tronco encefálico, de la médula y de los nervios periféricos. El objetivo de esta neuromonitoría es alertar al cirujano y al anestesiólogo de una lesión nerviosa inminente para poder así generar algún cambio, bien sea en la anestesia, si es que se hizo alguna modificación de la anestesia o algún cambio en el abordaje quirúrgico por parte del cirujano y evitar así una lesión nerviosa. Y los potenciales evocados que más utilizamos en la práctica clínica son los potenciales evocados somatosensoriales y los potenciales evocados motores, al igual que también es muy utilizada la electromiografía para la neuromonitoría. Hay otros potenciales evocados, pero se utilizan con menos frecuencia en la neuromonitoría, que son los potenciales evocados auditivos del tronco encefálico y los potenciales evocados visuales. Pues, en esta foto pues quería mostrarle como toda la logística que tiene realizar la neuromonitoría del paciente. Se deben de colocar los electrodos aquí a nivel del cuero cabelludo, que son los que nos van a ayudar a sensar la actividad o la respuesta somatosensorial y son los que me van a generar el impulso, el estímulo para que me genere el potencial evocado motor. Y todo el cuerpo del paciente, todo el área corporal va a estar llena de electrodos que nos van a monitorizar tanto los potenciales motores como los potenciales somatosensoriales y lo que les dije, estos electrodos pues son colocados por el fisiatra o por el neurofisiólogo. ¿Qué nos interesa en los potenciales evocados y cuáles son las imágenes que vamos a evaluar en los potenciales evocados? Es el pico de interés. Y este pico de interés es este que vemos acá, el pico de interés. Y este pico de interés es la respuesta que se va a generar después de un estímulo que estemos aplicando en nuestros pacientes. ¿Qué vamos a medir o cómo se miden esos potenciales evocados? Vamos a medir lo que es la latencia y la amplitud. La latencia es el tiempo que pasa entre el estímulo que le damos al paciente y la generación del pico de interés. ¿Listo? Y esto lo vamos a medir en milisegundos. Y la amplitud lo vamos a medir entre la parte más alta de nuestro pico de interés y la parte más declive del valle que es subsiguiente a nuestro pico de interés. Esta es la amplitud y lo vamos a medir en microvoltios. Cuando tenemos alguna alteración de la latencia, o sea, un aumento de la latencia o una disminución de la amplitud, es porque estamos frente a una inminente lesión nerviosa y debemos de generar algunos cambios en el acto quirúrgico para evitar este daño. En cuanto a los potenciales evocados somatosensoriales, son los que más se utilizan en la práctica clínica y esto lo vamos a realizar de la siguiente manera. Se va a generar un impulso eléctrico generalmente en el miembro superior, en el nervio, en la zona del nervio cubital y el nervio mediano y en el nervio y en la extremidad inferior en la parte del nervio tibial posterior. Esto me va a llevar la información por el asta dorsal de la médula. Entonces, como lo vemos acá. Aquí vemos que damos el estímulo en la parte periférica y las neuronas van a llegar al asta posterior de la médula, al asta dorsal. Van a seguir su ascenso y en la médula cervical vamos a generar la primera sinapsis. Aquí va a generar una decusación y sigue su ascenso hasta el tálamo
donde va a generar la segunda sinapsis y allí va a llegar a la corteza cerebral, donde hemos colocado nuestros electrodos, como se los mostré anteriormente, donde hemos colocado nuestros electrodos y que me va a dar esta imagen en el monitor de los potenciales evocados. Nuestro pico de interés, la latencia, que es desde el estímulo hasta la aparición del pico de interés, y la amplitud desde la parte más superior del pico de interés hasta la parte más declive del valle subsiguiente al pico de interés. Y generalmente esos potenciales evocados somatosensoriales se utilizan más que todo en cirugía de columna posterior. Cuando encontramos que hay una disminución significativa de la amplitud o un aumento de la latencia, como les dije anteriormente, es porque estamos en riesgo inminente de lesión nerviosa y hay que hacer ajustes en el abordaje quirúrgico. Y los criterios que el fisiatra o el neurofisiólogo debe tener en cuenta para dar esta alarma es cuando tenemos una reducción del 50% de la amplitud o un aumento del 10% de la latencia. Por esto es muy importante, se me olvidaba decirles que siempre antes de iniciar un procedimiento quirúrgico, de neuroquirúrgico, pues debemos de tener unos potenciales evocados basales para poder realizar una comparación y poder determinar si existe alguna alteración tanto en la amplitud como en la latencia y así poder alertar al equipo quirúrgico de que estamos en un riesgo inminente de lesión nerviosa. Aquí pues son los potenciales evocados somatosensoriales de los dos pacientes que tuve la oportunidad de asistir. Aquí estamos generando el estímulo a nivel pues a nivel periférico, va por toda la información va por la médula en el asta posterior hasta llegar a la corteza que va a ser sensado por estos electrodos, como, miren, como vemos acá. Vemos una pequeña contracción que es el estímulo que estamos aplicando y esto va a llegar aquí a la corteza que va a ser sensado por estos electrodos y es lo que me va a graficar en el monitor de los potenciales evocados. Este es el monitor de este paciente, pues, de uno de estos pacientes, de los potenciales evocados somatosensoriales, latencia, pico de interés y valle. Y ahí ya pues hacemos las mediciones y dependiendo si hay una disminución o un aumento tanto de la latencia como de la amplitud, pues hay que informar al equipo quirúrgico para alertarlo. En cuanto a los potenciales evocados motores, decimos que se pueden obtener mediante una estimulación eléctrica a nivel transcraneal. Entonces aplicamos este estímulo eléctrico y en la extremidad superior vamos a monitorizar generalmente lo que es el músculo aductor corto del pulgar y en la extremidad inferior podemos monitorizar lo que es el tibial anterior, el gastrocnemio lateral y el abductor del primer dedo del pie. Los potenciales evocados motores también los vamos a poder monitorizar por medio de unos electrodos que se colocan en el espacio epidural y me van a generar en el monitor de esos potenciales unas ondas D, tipo D, como lo vemos acá, que son unas características de una adecuada respuesta al estímulo que estamos provocando. Pero hay que tener en cuenta de que estos electrodos en el espacio epidural solamente los va a colocar el cirujano que esté a cargo del procedimiento quirúrgico. No los coloca ni el anestesiólogo, ni el fisiatra, ni el neurofisiólogo, solamente él, el cirujano. Estos potenciales evocados motores también vamos a monitorizar lo que es la amplitud y la latencia. Se ha evidenciado que una disminución de la amplitud es un signo es el signo más común de compromiso neurológico inminente en comparación de un aumento de la latencia. Cuando estamos frente a una lesión, frente a una lesión, a una inminente lesión nerviosa, los potenciales evocados motores son los primeros que se van a alterar y después se alteran los potenciales somatosensoriales. Por esto es importante porque nos ayuda pues como a prevenir y a realizar algunos ajustes en el acto quirúrgico para así evitar de que nuestro paciente quede con secuelas neurológicas después de la cirugía. Hay que tener en cuenta de que estos potenciales evocados motores me van a activar prácticamente todos los músculos del cuerpo y entre ellos los músculos de la masticación que van a generar una importante contracción y podemos generar algunos traumas como pues por ejemplo acá un trauma de la lengua, una mordida bastante severa en la lengua y también se pueden morder los carrillos de las mejillas. Por eso es importante de que cuando vamos a evaluar esos potenciales evocados motores utilicemos unos bloques de mordida.
como lo vemos acá. Este es un bloque de mordida, que es el bloque de mordida que fabricábamos aquí en el Hospital San Ignacio, que son unos rollos de gasas envueltos con esparadrapo, y estos se van a colocar entre los molares y las mejillas y los carrillos de la mejilla para evitar la mordida de la lengua y la mordida de las mejillas como tal. Hay algunos factores propios de los pacientes que me pueden alterar esos potenciales evocados motores, como lo son la neuropatía diabética, la hipertensión, las edades extremas y que el paciente tenga un déficit motor previo a la cirugía. Por eso vuelvo y recalco, es muy importante tener unos potenciales evocados tanto somatosensoriales y motores basales previos al inicio de la cirugía para poder realizar una comparación. Aquí podemos ver, aquí vamos a ver pues como la contracción que se genera a nivel de los músculos de la masticación, que es bastante fuerte, y este es el bloque pues de mordida para prevenir que tengamos trauma a nivel de las mordidas. Miren cómo se contraen los músculos ahí faciales de la masticación, es bastante fuerte, y esto puede llegar a producir traumas a nivel de la lengua y de los carrillos de la mejilla. Y de esta manera se coloca esos protectores. Esos son los potenciales evocados motores, donde es básicamente un tren de cuatro, donde vamos a generar cuatro estímulos motores y vamos a mirar la latencia que hay y la generación de las respuestas, de las cuatro respuestas que debe generar el paciente con estos cuatro estímulos motores. Es un tren de cuatro que se realiza, como vemos acá, cuatro estímulos motores y vemos las cuatro respuestas a nivel motor. Ese es los potenciales evocados motores de este paciente. Aquí son los somatosensoriales, ya finalizando la cirugía, como el resumen de toda esta parte de la neuromonitoría, donde no hubo ninguna alteración. Y ya hablando de la electromiografía, que también es muy importante y es muy utilizada cuando hacemos la neuromonitoría, esta electromiografía se va a utilizar para controlar la actividad muscular del nervio periférico y la podemos dividir en dos básicamente, una electromiografía espontánea y una electromiografía activada. La espontánea me va a poder identificar los estiramientos y los traumatismos mecánicos a nivel de las raíces nerviosas, y la activada es cuando el cirujano con sus instrumentos quirúrgicos está muy cerca a una lesión nerviosa, como lo vemos, como se puede evidenciar acá. Eso eso es una imagen característica donde se está generando una gran descarga muscular en el área pues donde el cirujano se encuentra trabajando. Entonces vamos a evidenciar este tipo de ondas, este tipo de descargas en la electromiografía, una descarga bastante intensa donde nos debe alertar de que estamos muy cerca de algún nervio que probablemente se pueda lesionar. Los pares craneales también se pueden monitorizar con electromiografía, pero solamente los pares craneales que tengan un componente motor, como son el par craneal 3, 4, 5, 6, el 7, el 9, el 10, el 11 y el 12, prácticamente todos. En cuanto a los efectos de los diferentes medicamentos anestésicos que me van a pues, influir en esos potenciales evocados, empecemos con el Propofol. Como les dije, la mejor anestesia es TIVA porque me va a tener un menor impacto en los potenciales evocados, tanto somatosensoriales como motores. Seguimos con el remifentanil, que me genera una poca disminución de los somatosensoriales, al igual que los motores. Y el sevoflurane, como les dije, son los anestésicos inhalados a una dosis supramac, mayor a un MAC, me va a generar un impacto negativo bastante considerable en los dos, tanto en los somatosensoriales como en los motores. En cuanto a la ketamina, me genera un aumento de los potenciales somatosensoriales y una pequeña disminución de los motores. Y hablando de los relajantes neuromusculares, pues por obvias razones no me va a generar efecto en los potenciales evocados somatosensoriales, pero sí en los potenciales evocados motores, pues porque como todos sabemos, esto me van a inhibir la transmisión de la información en la placa motora y me van a inhibir pues como la contracción muscular. Entonces me pueden alterar el resultado de los potenciales evocados motores. Por esto se dice de que cuando vamos a realizar una neuromonitoría, solamente vamos a poder utilizar relajantes neuromusculares en el momento de la inducción. ¿Listo? Y el medicamento ideal para hacer esta relajación neuromuscular es la succinilcolina porque es el medicamento, es el relajante neuromuscular de mayor duración, mayor efecto, que tiene menor duración de su efecto. Si llegaba al caso por X o Y motivo la succinilcolina se encuentra contraindicada, podríamos utilizar los relajantes no despolarizantes
Y pues en particular el rocuronium y el becuronium, porque pues si en el momento en que se va a iniciar la cirugía, el paciente aún está bajo los efectos de la relajación neuromuscular, podríamos utilizar los medicamentos antagonistas para poder revertir esta relajación neuromuscular. Pero sin embargo también podríamos utilizar el cisatracurio, porque desde el momento de la inducción, desde que hacemos la intubación neurotraqueal de nuestro paciente, al momento que el cirujano va a hacer su incisión y va a empezar la cirugía, pues va a pasar muchísimo tiempo, alrededor de unos 30, 40 minutos, tiempo en el cual se supone que ya no vamos a tener efecto de acción de los relajantes neuromusculares no despolarizantes. ¿Por qué tanto tiempo? Pues porque, como les mostré anteriormente, toda la logística que tiene en darle la posición al paciente, en colocar todos los electrodos de la neuromonitoría, pues eso es bastante dispendioso y pues va a transcurrir un tiempo considerable y podríamos utilizar los no despolarizantes en este momento. Entonces, para tener en cuenta, en una neuromonitoría, solamente relajación neuromuscular en el momento de la inducción, no en ninguna otra parte pues, del momento del acto quirúrgico. En cuanto a la gestión de los cambios electrofisiológicos, decimos que esos cambios electrofisiológicos que se evidencian en los potenciales evocados pueden ser por factores quirúrgicos, farmacológicos, fisiológicos, posicionales y técnicos. Y lo que primero debemos de verificar cuando tengamos alguna alteración de esos potenciales evocados, es que los electrodos estén bien colocados, estén en su puesto, sin ninguna alteración, de que alguno de esos cables no esté dañado, no lo hayan pisado. O sea, tenemos que primero ver la parte técnica, luego mirar la parte de anestesia, preguntarle al anestesiólogo si hizo algún cambio, aumentó la dosis de alguno de los medicamentos utilizados para la anestesia, y si no es así, ok, listo. Ojo con el cirujano porque probablemente estamos ante un riesgo de una lesión nerviosa inminente y debe de hacer algún cambio en su abordaje quirúrgico para evitar esta lesión. Ya por último, el artículo de interés. Este artículo se publicó en la revista Anestesia y Analgesia en noviembre de este año y se titula Es un debate entre pro y contras sobre la anestesia guiada por electroencefalografía para prevenir la aparición del delirio posoperatorio. Esto se dio porque se ha evidenciado que el delirio posoperatorio es muy prevalente en los adultos mayores después de una cirugía y se ha asociado a una mayor mortalidad, deterioro funcional y a una mayor estancia hospitalaria, así como un mayor deterioro neurocognitivo posoperatorio. Entonces, básicamente constaba en preguntarle a un grupo pues, de anestesiólogos si estaban en pro o en contra de utilizar la anestesia guiada por electroencefalografía para disminuir la aparición del delirio posoperatorio. Los que estaban en pro se basaban en que en la literatura hay alrededor de unos de 2 a 3 ensayos clínicos aleatorizados, donde sí se ha evidenciado de que en alrededor de 5 a 7 días posoperatorios sí se ha evidenciado una disminución de la aparición del delirio posoperatorio. Además, decían que para minimizar esta aparición del delirio posoperatorio se debe proporcionar profundidades anestesia ligeras. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Mirando las ondas del electroencefalograma para saber qué tipo de ondas tiene y si sabemos de que estamos con un tipo de onda, una actividad isoeléctrica, una línea isoeléctrica, pues sabemos de que estamos con una profundidad anestésica bastante intensa y en ese momento poder hacer ajustes en la dosificación de los medicamentos para evitar de que estos pacientes entren en ese estado de profundidad anestésica intensa. Y los que estaban en contra de guiar la anestesia por electroencefalograma para la disminución del delirio postoperatorio se basaban en que la información actual no proporciona una evidencia suficiente para afirmar que exista una relación causal entre la profundidad anestésica y la aparición del delirio postoperatorio. Además, decían de que si se necesitaba de realizar la intervención quirúrgica con una anestesia ligera, tendríamos el riesgo de un despertar intraquirúrgico con recuerdos de la cirugía y con la consecuente complicación que sería un estrés postraumático y podría también generarse movimientos indeseables durante la cirugía y así provocar pues posibles lesiones por esos movimientos. Y también decían, se basaban en que en la actualidad no se conoce el tipo, el patrón típico electroencefalográfico de una profundidad anestésica adecuada. Eh, pues yo revisando todo este tema,
Yo sí considero de que deberíamos de basar nuestra anestesia guiada por electroencefalografía para reducir el delirio postoperatorio y además, pues, sí se conocen las ondas de una adecuada profundidad anestésica de los diferentes anestésicos que utilizamos, como les dije, propofol, anestésicos inhalados, ondas lentas delta alternados con alfa, ahí sabemos de que realmente estamos en una adecuada profundidad anestésica. Si encontramos una línea isoeléctrica, pues, ajo de madre, ahí estamos en una supresión de ráfagas y deberíamos de realizar modificaciones en el plan anestésico como tal. Además, las guías de buena práctica clínica, que son las guías NICE, recomiendan basar pues la anestesia guiada por electroencefalografía para evitar pues posibles complicaciones neurocognitivas después de la cirugía. Y ya para finalizar, las conclusiones, los mensajes para llevar a casa, siendo consecuente con lo que les dije, pues es que la anestesia guiada por electroencefalografía ayuda a prevenir estados de anestesia profunda que puedan generar resultados negativos en el posoperatorio de los pacientes. Debemos de familiarizarnos con los diferentes tipos de ondas electroencefalográficas que me van a generar los diferentes anestésicos utilizados en la práctica clínica y hay, como les dije, hay que tener en cuenta que los valores de bispectral entropía se pueden ver alterados en algunas situaciones, edades extremas de la vida y la utilización de algunos anestésicos. El neuromonitoreo se debe realizar idealmente con anestesia activa, ya que me afecta poco los potenciales evocados, y este neuromonitoreo se realiza principalmente en la cirugía de columna. Esta es la bibliografía que utilicé para la revisión de este tema. En este link es muy chévere porque es un curso de electroencefalografía para anestesiólogos, el cual me sirvió bastante para poder realizar esta presentación y pues al final le dan a uno un certificado de que realizó el curso de electroencefalografía. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Les dejo el correo para si tienen alguna inquietud o si quieren que les mande alguna parte de la bibliografía utilizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Nos has dado una excelente clase magistral. Y nuevamente recalco, y antes de darle la palabra a la doctora Echeverry, por supuesto, que es nuestra tutora invitada el día de hoy, la importancia que tiene para todos nosotros esto y el camino que hay todavía de cosas por conocer. Doctora Echeverry, la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Ahí me están viendo. La vemos y la escuchamos, doctora. Bueno, yo no me estoy viendo, pero creo que ahí estoy en la cámara ya, ya me vi. Sí, sí, sí. Bueno, lo primero, felicitar a Francisco. Fui testigo del esfuerzo, la dedicación, el tiempo que le dedicó, todas las mañanas que me hizo madrugar para revisar el tema. La verdad, es un tema largo, es un tema denso, es un tema difícil que requiere, digamos que mucha lectura. Entonces, nuevamente, felicito a Francisco por el gran esfuerzo que hizo. Yo pues le recomendé a Francisco que le pasara a todos sus compañeros un artículo, el de la anestesiology, del electroencefalograma para anestesiólogos, porque soy consciente que es un tema difícil y que de pronto si no lo leyeron, por más de que Francisco hizo un excelente trabajo, puede que hayan quedado muchas cosas en el aire. Mi recomendación es, creo que estas son las puertas del futuro de la anestesia, de la monitoría de la anestesia. Eh, es nuestro órgano blanco. Nosotros realmente, nuestros medicamentos actúan en el cerebro y hasta el día de hoy solamente miramos el corazón, el pulmón, pues la oxigenación, pero nuestro target hasta apenas ahora lo estamos conociendo y estamos entrando en este nuevo mundo que además es apasionante del neuromonitoreo. Entonces, mi recomendación es que lean ese artículo, que hagan los videos que Francisco les está recomendando, porque sí creo que este es el futuro de la anestesia y tengo claro que algún día vamos a llegar a un punto donde digamos que una habilidad que tenemos que tener los anestesiólogos es aprender a leer un electroencefalograma crudo. Nuevamente, pues recalco que es un tema complicado y felicito a Francisco por el esfuerzo que hizo. No sé si alguien tenga una pregunta, alguna cosa que quiera que entre Francisco y yo les aclaremos. Yo tengo una pregunta, doctora, de efectos prácticos ya. Cuando uno tiene la oportunidad de utilizar este tipo de monitoría, bien sea con el BIS o con el SedLine, todos vamos aprendiendo, como usted bien dice, apenas estamos aprendiendo, pues esto es el futuro que ya llegó. Vamos aprendiendo los espectrogramas y cómo se ve y las ondas.
pero todo lo que encontramos en la literatura está descrito como por separado. Entonces aprendemos, mira, este es el dibujito del propofol, este es el espectrograma del ketamina, eh, pero resulta interesante ver cómo cuando estamos utilizando diferentes infusiones, sobre todo ahora que estamos en la onda de la analgesia multimodal o de la anestesia ahorradora de opiáceos, entonces podemos tener, por ejemplo, un paciente que está con TIVA de base propofol, remifentanil, pero al que le añadimos, por ejemplo, una infusión de dexmedetomidina o le añadimos una infusión de dexmedetomidina más ketamina, o le pasamos bolitos de ketamina adicionales, o adicionamos bolos de infusiones continuas de lidocaína o de sulfato de magnesio. eh, pero realmente no sabemos mucho sobre eso. Si eso me cambia el espectrograma, lo que hemos visto es que si estamos dando, por ejemplo, propofol y tenemos infusión de dexmedeto, este efecto alfa del propofol desaparece, se borra y lo único que vemos es, ya no vemos esta bandera de España, como le llamo yo, sino que vemos solamente el poder en las ondas más bajas, teta y delta. No sé qué experiencia tiene usted o qué guías hay como para ayudarse a interpretar, o si realmente todavía estamos en un campo de mucho desconocimiento sobre cómo puede cambiar eso cuando estamos haciendo mezclas de hipnóticos de diferentes tipos, como por ejemplo propofol y dexmedetomidina. Claro, doctora, digamos que, bueno, lo primero, lo más importante es tener claro lo que dijo Francisco, y es que de pronto lo que es el BIS o la entropía, que al final son lo mismo, es este número mágico que nos da al meter un electroencefalograma crudo en un algoritmo, pues Ujú. realmente no es útil. No es útil cuando estamos utilizando mezclas de medicamentos, porque como bien lo dijo Francisco, si tenemos medicamentos como la ketamina o como la dexmedeto, que son medicamentos que usamos con frecuencia, por ejemplo, en cirugías de columna, el número que nos va a dar no es real. Podría hacernos creer que el paciente está más profundo o que está más despierto de lo que en realidad está. Eh, digamos que nosotros desafortunadamente, por ejemplo, en nuestra institución no siempre tenemos el setline, solo lo tenemos algunas veces cuando la casa comercial no lo lleva, estamos en proceso para adquirirlo, y hoy en día solo tenemos la entropía. Entonces tenemos que saber realmente qué tanto puede subir o bajar una onda con un medicamento para hacer una aproximación del estado real de conciencia del paciente. Ujú. Ahora, digamos que con el setline, que es como la herramienta más útil que tenemos en el momento, no hay muchos artículos, no hay muchos estudios al respecto, pero sí pareciera que mientras uno tenga esas ondas delta y uno esté con un porcentaje importante de ondas delta, podría uno estar seguro que el paciente está en un buen plano anestésico. Parece que estas ondas delta, digamos que son el reflejo de la comunicación lenta entre la corteza y el tálamo, las estructuras más profundas, que al final es lo que necesitamos para tener un estado anestésico. Entonces, claro, es cierto, digamos que cuando uno combina medicamentos pueden aparecer diferentes ondas, pero cuando uno empieza a tener conocimiento de qué esperar de cada una, uno puede estar un poco más tranquilo de que el paciente está realmente en un buen plano anestésico. Y nosotros, cuando usamos el setline, nos guiamos es por tener unas ondas delta. Ahora, también aplica, y Sí. Francisco tuvo la oportunidad de verlo, cuando tenemos el BIS o la entropía, el número muchas veces se puede perder. En el momento en que usan, por ejemplo, el electrobisturí por un tiempo prolongado, el número se pierde. Y nosotros, o por ejemplo, puede aparecer que está a 90, 80, uno pensaría que el paciente está despierto, pero como vimos con Francisco, mientras digamos que perduren estas ondas delta lentas, en el electroencefalograma crudo estamos tranquilos y sabemos que el paciente está en un buen plano anestésico. Entonces, digamos que es lo que tenemos. Sí pienso que falta mucho campo de investigación y acabar de conocer, pero pues es lo que hay, es en lo que estamos trabajando. Correcto, entendido, doctora, gracias. Sí, la validez de eso, sobre todo las ondas delta son las que le dan a uno como mucha tranquilidad, ¿no? Bueno, lo tengo Sí, aquí en este estado delta y vamos a ver qué otra cosa aparece. El doctor Luna tiene la mano levantada. Doctor Luna, buenas noches, adelante. Gracias. No, solamente decir que pues desde este año se encuentran muchos editoriales, bueno, tienen muchos no. El British en marzo mostraba un estudio donde había comparado a 5 monitores de conciencia, Setline, el Narcotrend, el BIS
y otros dos, y les daban unas ondas estándar para cada una, y encontraba discordancia en la medición numérica que estos aparatos hacían de una onda predeterminada para los tres. En 2/3 estimaban que la onda era superior al valor de base, y en 1/3 mencionaban que el paciente estaba profundamente anestesiado cuando en realidad tenía un patrón ligero de anestesia. Entonces el editorial que acompañaba ese estudio decía que era hora de mirar a una curva y no índices. De hecho, en Twitter yo sigo, lo estoy buscando, pero no lo encuentro ahí, algún anestesiólogo, no sé, en alguna parte, que el hombre pone solamente espectrogramas y entonces le pregunta como a la audiencia que tiene, qué ven ahí, ¿sí? Y de esa forma hay como una especie de retroalimentación, pero en ningún momento toma en cuenta los valores numéricos, sino que es ensayarse clínicamente en percibir imágenes, ¿sí? Hacer lo que hace la inteligencia artificial, que es detectar patrones. De pronto, utilizando la inteligencia, pues el cerebro aprenderá a detectar patrones que a veces uno no los puede explicar, pero sí los puede observar. También hay otro artículo que de pronto lo podemos experimentar alguna vez, y toman pacientes que están anestesiados con SedLine y con BIS, cualquiera de los dos o con los dos, y les ponen su Gamma-X. Y entonces cuando les ponen su Gamma-X, tanto el BIS como el SedLine comienzan a ascender el valor, como si los pacientes despertaran. Pero hoy en día no se sabe nada de eso. O sea, no se sabe si la aferencia muscular tiene alguna relación con los centros del despertar, qué sé yo, o si simplemente es un fenómeno que no tiene nada que ver con conciencia, sino solamente es un fenómeno electromiográfico. ¿Qué otra cosa? Filosóficamente se ha hablado mucho buscando definiciones de conciencia, pero la definición más sencilla que hay es: conciencia es lo que se pierde cuando da anestesia a uno. Eh, Finalmente, hasta Emery Brown, pues hace en sus conferencias, él habla de las poblaciones especiales, ¿no? Cuando uno tiene un set line, uno puede ver que dependiendo del sujeto que uno tiene, el patrón es distinto. Me explico, ¿no? A veces puede darle una anestesia a ancianos o a cualquier persona que de pronto no son tan culturalmente instruidos, o que no han tenido por circunstancias sociales, culturales, lo que sea, y el patrón de uno ve que es un patrón pobre, ¿no? Pues de baja frecuencia, potencia, versus otros pacientes que sí tienen un patrón muy distinto, y eso depende muchas veces de la instrucción. Y también en neurocirugía se puede ver a veces que, por ejemplo, pacientes que son llevados a cirugía de resecciones grandes de tumores o catástrofes neurológicas, y uno les pone cualquier cosa, el setline, cualquier monitoría que dé patrón espectrográfico, y a veces no hay conciencia. Entonces, un paciente neuroquirúrgico operado sin conciencia debe basarse en la anestesia, más que todo en nocicepción, porque no hay que anestesiar en cuanto a conciencia como tal. Entonces, para eso también eh, hace referencia a las poblaciones especiales, la neumonitoría. Eso, nada más. Gracias. Gracias, doctor. Definitivamente, como ya nos decían los expositores, es todo un campo, ¿no? Todo un campo para evaluar sobre, sobre los patrones o los números alterados con su Gamadex, partiendo de la base de que ya aquí nos han hecho énfasis en que definitivamente el número es lo menos importante, es lo menos específico y es lo menos sensible. La importancia de que aprendamos a leer electroencefalografía, así como en su momento aprendimos a leer electrocardiografía, pensando en lo que dice la doctora Echeverry, es el órgano blanco. Pero parece ser que hay un tema de la profundidad anestésica versus los sistemas reticulares activadores que mantienen el tono muscular. Entonces, cuando hay alguna alteración de tono muscular, también se puede ver alteración del número, pero como usted dice, no está claro, y no, hasta ahora, pues que yo sepa, no lo tenemos considerado como algún indicador efectivo. No sé si alguien más tiene la mano levantada. Doctora María de la Paz tenía nuevamente la mano levantada.
Sí, pues para aclarar ahí un poquito de eso, digamos que sí se sabe que eh, antes que el procesamiento del número, en el caso de la entropía o el BIS, hay una contracción de los movimientos, de los músculos de la cara, perdón, ante la sensación de dolor. Entonces pareciera que este es un signo más temprano que el análisis como tal del número de que el paciente se podría estar superficializando. También tuvo Francisco la oportunidad pues de ver que existe un número que es el RE y el SE. El SE es directamente en la entropía el valor de las ondas cerebrales y el RE tiene la electromiografía adicionada. ¿Qué es lo que uno espera? Que de pronto el paciente ante el estímulo del dolor tenga una contracción de los músculos faciales y sea un indicador más pronto que el paciente se está superficializando. Esto aplicaría también, digamos, que en el caso del Sugamadex y de esos movimientos musculares que se puedan presentar, el equipo lo analizaría como como la posible Despertar, superficialización del paciente. Sin correcto. embargo, pues hay que tener en cuenta que es un número también muy inespecífico y que más en el campo quirúrgico, cuando estamos moviendo la cabeza, cuando se están moviendo los parches, pues ese valor digamos que no tiene mucha utilidad. Entonces, pues nuevamente, como dice la doctora y como dijo Francisco, pues el número creo que ya casi que está mandado a recoger, todavía lo usamos, todavía lo tenemos, pero el mensaje que tienen que llevarse es que es muy inespecífico y que el futuro es aprender a leer el electroencefalograma. Perfecto, doctora, muchas gracias. De los docentes asistentes o los residentes, ¿alguna otra pregunta, algún otro aporte? No sé si tengo abiertos micrófonos. Doctor Cañas, doctor Husban, Buenas noches, no, de mi parte no, doctora. Gracias. muchas gracias, doctor. Doctor Husban, Claudita, de pronto dos aspectos. Uno, felicitar a Francisco. No es un tema, Así como es, dice la doctora María de la Paz, fácil de digerir, fácil de explicar. Y lo hizo muy bien, lo felicito, excelente. A Gracias, la doctor. doctora María de la Paz la felicito, una muy buena asesoría teniendo en cuenta la calidad de la conferencia. Y de pronto poner la última diapositiva porque ahí es donde ustedes dos resumen en realidad. Lo único que de pronto, la que pusiste para llevar a casa, está. ah, lo que pasa es que tengo supremamente grande aquí. Bueno, en conversaciones con José Ricardo Navarro, ya no se habla tanto de llevar a casa en el sentido de que uno no lleva problemas a la casa, ¿no? Es para llevar al trabajo. Entonces es la única circunstancia. Y segundo, lo que tú dices ahí es muy cierto que lo ha dicho la doctora María de la Paz. El BIS no representa y de pronto nunca representó nada. Cuando uno tiene la fortuna de hablar con Emery, él le dice a uno, el BIS no hay nada y puede tener usted un BIS en 20 y el paciente estar despierto, y por el contrario, tener un BIS en 40 y el paciente estar profundo. Lo importante, como dice la doctora, aprender no es fácil, pero imagínense, doctora, que quienes pasamos por esto de la anestesia, estamos hablando de 30 años, ahí bajo la tutoría del profe Sánchez, que me agrada volverlo a ver. Peleábamos cuando llegábamos a las salas por un oxímetro, doctora, y peleábamos por un tensiómetro digital, porque no había. Entonces había uno en el servicio y a quien peleaba por eso. Y ahora va a ser lo mismo. A futuro, que ya es el futuro, vamos a tener la electrocefalografía y leer, como ustedes muy bien lo dicen, leer la onda y saber uno está tranquilo mientras se mantiene uno en esas ondas delta, independiente de lo demás, y a medida que la experticia va dando, entonces lo que dice Claudia, va uno encontrando qué pasa si uno le agrega lidocaína a la infusión o si hace uno triba, desmetomidina, propofol, remifentanil, y poco a poco vamos a ir viendo esos nuevos espectrogramas, que es la realidad que plantea la doctora y plantea Francisco, que ya tenemos que ver. Pero imagínense que el CO2 expirado, algo que para ustedes es común, para nosotros no lo era. De hecho, pasó inicialmente como sugestivo para las COLELAP y después como recomendable y ahora es indispensable. Yo creo que lo mismo va a pasar con esto. La doctora muy bien lo ha explicado. El órgano blanco o el target, como ella dice, es el cerebro,
y tienes una diapositiva muy bonita en donde tienes bursupression y el paciente está en 110/60, algo así. O sea que el paciente está sobreanestesiado y sin embargo la tensión arterial y la frecuencia en ese momento están normales. A felicitarlos a los dos. Un placer, doctora. Ujú. Esperamos tenerla por acá en Cali para compartir más experiencias acerca de la electroencefalografía. Excelente, a los dos los felicito. Así Gracias, que doctor. esa. Mira que tienes un bursupresión, muestras el bursupresión y el paciente tiene una presión normal. Como dicen ustedes, Exacto. medir uno presiones, medir frecuencia, no es nada, ¿no? O sea, hemos venido dando anestesia con base en unos parámetros que no son los más adecuados. Más adecuados es eso que está surgiendo y que estamos aprendiendo a conocer y que nos queda por delante conocer qué pasa cuando le agrego tal cosa y qué pasa cuando le agrego tal otra. Pero lo importante, como han manifestado ustedes, tener presente las ondas delta. Inicialmente, mientras uno se empieza a familiarizar con eso. Los felicito a los dos, a la doctora por la asesoría y a Francisco por la presentación. Excelente, mijo. Muchas Y, gracias, doctor. y Claudia, ahí van estos muchachos muy bien. Te felicito y lo mismo el doctor Cañas. Gracias, Johnny. El trabajo es todo de ellos. Entonces, doctores, muchísimas gracias nuevamente por su compañía. Una vez más, Francisco, realmente muy bien. Doctora Echeverry, mil gracias por la asesoría. Interesantísimo. De esto podríamos hablar, pues, montones, montones. Y para nuestros residentes, esto ya es el futuro. Esto hay que saberlo. Esto hay que saberlo y hay que irse metiendo en la cabeza que tienen que saber interpretar un electroencefalograma, así como en su momento aprendimos con un electrocardiograma. Alguien decía en el último congreso que hemos venido dando anestesia guiados por los efectos colaterales de los anestésicos, más no por los efectos target de los anestésicos. Aprendimos a dar anestesia viendo cuándo se le alteraba la frecuencia cardíaca, cuándo se altera la presión, cuándo se altera la oximetría, que son los efectos colaterales. Apenas estamos aprendiendo a medir realmente los efectos que buscamos y ustedes son el futuro. Ustedes tienen que crecer ya en este contexto y tienen que ir generando los nuevos conocimientos que tanta falta nos están haciendo. En aras de la hora, nuevamente les agradecemos mucho, cordialmente invitados para la revisión del próximo lunes y les deseamos muy buena noche y le agradecemos nuevamente. Gracias. Gracias, doctora Paz. Hasta luego, bueno, con muchísimo gusto. Feliz Hasta noche para luego, todos. gracias, hasta Hasta luego, luego, que Adiós. esté muy bien, un placer. hasta luego.